somos el fruto del ministerio de los 12 apóstoles. Y el Señor quería estar seguro de que ellos comprendían. Y dice, ¿vosotros entendéis todo esto que está sucediendo? ¿Entendéis la levadura de los fariseos, la falta de entendimiento de los fariseos? ¿Entendéis todo lo que está sucediendo? ¿Entendéis realmente los misterios del reino? Y para ver si realmente entendían todo esto, el Señor les dice, una vez que ocurre todo esto, dice, pasemos al otro lado, dice el Señor. Y los enfrenta a una tormenta que aún los discípulos, que eran pescadores experimentados, algunos de ellos, se sintieron morir en medio de esa tormenta. Al punto que en un momento los discípulos, angustiados pensando que iban a morir, descuidan las palabras del Señor, que Él les dijo expresamente, vamos a cruzar al otro lado. Bastaba con eso para que ellos tuvieran confianza. Noten la pregunta, ¿entienden? Vamos a cruzar al otro lado. Y en medio de la tormenta los discípulos le gritan, prácticamente alterados, totalmente descolocados, casi insolentemente, despierta que nos morimos. ¿No tienes cuidado de nosotros que nos morimos? Y entonces el Señor se levanta, reprende al viento y al mar y se hace una bonanza maravillosa. Y entonces el Señor les reprende y le dice, ¿cómo? ¿Todavía no entienden, hombres de poca fe? ¿Todavía no han comprendido quién soy yo? Que entonces entre ellos comienzan a murmurar, ¿ves? ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Notas, a veces nosotros podemos llegar a decir que entendemos ciertas cosas sin haberlas entendido. El Señor prepara ciertas situaciones que permiten que sigamos en ese progresivo entender, renovando, transformando nuestra mente a través de las situaciones que Él va poniendo en nuestra vida. Y entonces, el evangelista pasa de un mar embravecido a un hombre embravecido. Llegan al otro lado. Mateo nos habla que eran dos. No se contradice, porque quizá uno de los evangelistas trató acerca de un endemoniado, el otro, en Mateo, habla de los dos, quizá uno era más relevante que el otro, o hacía más boche que el otro, no sabemos. Es interesante el cuadro que vemos en esta historia, que vamos a pasar a continuación. Recuerden, el Señor viene de calmar una tormenta, es decir, aquí, el único que puede calmar una tormenta, que puede calmar la tempestad, que puede calmar los fenómenos de la naturaleza, solamente puede ser Dios. Los discípulos han dicho en forma enfática que aún ellos tenían cierta duda en su claridad de quién era este, y ahora no les quedaría ninguna duda por lo que iban a vivir. Todas estas situaciones eran lecciones para los discípulos, para que de alguna manera ellos pudieran ir arraigando, fortaleciendo su fe, y de la misma manera el Señor hace con nosotros. El cuadro que vemos en esta historia que vamos a pasar a analizar es un cuadro terrorífico. Piensen ustedes que si el Señor estuvo cruzando de noche y la tormenta se demoró un poco, cuando llegaron al otro lado todavía estaba oscuro. Y el lugar que teóricamente los estudiosos dicen que estaba, este lugar donde estaba el Gadareno, era específicamente un lugar rocoso, lleno de tumbas, un lugar lúgubre, tenebroso, como suelen ser los cementerios, ¿verdad? Como suelen ser los cementerios. Yo me acuerdo cuando era chico, siempre me recuerdo algunas cosas cuando era chico, iba con mis amigos, siempre andábamos, se dice en Chile, peluceando, andar molestando, subiéndose a los árboles, haciendo lío, ¿no? Y me acuerdo que un día pasamos por una pared grande y nosotros decíamos, wow, esta casa debe ser espectacular, decíamos nosotros, qué lindo, me encantaría vivir acá, en esta casa, porque parecía una mansión. Y nos encaramamos para ver lo que era y no nos habíamos dado cuenta que habíamos llegado a la parte de atrás del cementerio. Y
cuando nos encaramamos decimos, nos encantaría y miramos que estaba lleno de tumbas, nos asustamos. Habían llegado a un lugar tenebroso, era un cementerio lleno de cuevas, de tumbas. Si bien no ha sido la experiencia de todos haber sido liberados de una posesión demoníaca, sí todos hemos sido liberados del poder del demonio y encontramos en esta historia que vamos a ver a continuación similitudes en nuestra vida y lecciones. Quien ha tenido la oportunidad, triste oportunidad, porque es una triste oportunidad, no es ni siquiera como para contarlo. De hecho, por ejemplo, yo suelo evitar contar eso. Antes lo contaba con mayor tranquilidad, pero posteriormente fui adquiriendo cierta reverencia a esas cosas. A mí me ha tocado estar por lo menos más de 10 oportunidades donde he visto a un endemoniado. Y es triste ver a una vida no solamente esclavizada por el pecado, esclavizada por el demonio, poseída por el demonio. Y eso es lo que los discípulos van a ver a continuación. Podemos dividir esta historia con sus respectivos subpuntos como sigue, y de hecho lo vamos a hacer así porque tiene tantas aristas, tiene tantos matices esta historia que es necesario poder en esta hora que tenemos de estudio ir desglosando, ir de alguna manera sacando, desgranando como un racimo todo lo que de alguna manera el Señor nos quiere transmitir aquí. Y lo que podemos ver primero que todo es el gadareno endemoniado. La primera parte de la porción de Marcos 5 nos va a hablar del gadareno endemoniado. Después nos va a hablar de la gestión de Manuel, Dios con nosotros. El gadareno endemoniado, la gestión de Manuel, para posteriormente analizar la gente espectadora, quienes estaban mirando todo lo que estaba sucediendo, y finalmente la generosa encomienda de nuestro Señor. Repito entonces, vamos a dividir nuestro estudio en el gadareno endemoniado, la gestión de Manuel, la gente espectadora y la generosa encomienda, con sus puntos, para ir analizando todo el tema. Entonces, primero, número 1, veamos el gadareno endemoniado. Dice Marcos capítulo 5, versículo 2, y cuando salió él, que está hablando de Cristo, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo. Literalmente la palabra significa perverso. Y obviamente si dentro de ese hombre había un espíritu perverso, posteriormente vamos a ver que eran varios, ese hombre estaba marcado por la perversión. De hecho, más adelante vamos a ver que él gritaba y corría desnudo por todas partes. ¿Quién sabe las perversiones de ese hombre? Pero particularmente este hombre estaba encadenado, aunque él rompía las cadenas literales cada día, estaba encadenado por el diablo. Era un hombre que estaba sometido al poder del demonio. ¿Notan ustedes? El Señor ha venido del mar. Él ha demostrado a sus discípulos que Él es más que un simple hombre. No es simplemente el Mesías, como Él decía. Él es el Mesías, el Hijo de Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Solo Dios puede dominar el universo. Amén. Y por si les quedaba duda, ahora Él les iba a demostrar, como ya lo había dicho antes, de que solamente el fuerte puede dominar a un hombre fuerte. Él también dominaría al demonio mismo. ¿Qué nos dice la escritura de este endemoniado, el gadareno? Nos habla de la miseria del gadareno. Este es el primer subpunto, en el punto número 1, en donde estamos hablando del gadareno endemoniado. La miseria del gadareno. La miseria. El gadareno era un hombre miserable. Así es, con todos los que de alguna manera se rinden al demonio. Todo el mundo, dice la palabra de Dios, está bajo el maligno, el Dios de este siglo. Algunos están poseídos, son posesos por el demonio, otros están influenciados. No todo el mundo está vamos a decir, poseído por el demonio, pero todo el mundo de alguna manera está influenciado y de alguna manera podemos sacar lecciones de aquí que se aplican a todos nosotros. Si es que nos descuidamos en nuestra vida,
y dejamos que este llamado el príncipe de este mundo, el Dios con minúscula de este siglo, nos influencie. Dice la palabra de Dios que su miseria se presenta en el trato que el demonio, a quien en un momento este hombre debe haber buscado. Recuerden ustedes que el pueblo de Israel estaba sumido en ese momento cuando el Señor vino en muchos misterios acerca de brujería y cosas por el estilo, esoterismo. Había un sincretismo, es decir, una unión de creencias, supersticiones. Este hombre en algún momento debe haber experimentado con este tipo de cosas, culto a los ídolos. De hecho, el lugar donde él estaba, de alguna manera estaba asociado con el culto idolátrico, precisamente por lo que de alguna manera los que cuidaban cerdos protegían ese lugar. Y seguramente este hombre se había sometido de una u otra manera al demonio, buscando tal vez un sentido para su vida. El demonio le había engañado y en vez de brindarle lo que él le pedía, como siempre el demonio dice que él puede brindar grandes cosas y puede brindar satisfacción al hombre, sin embargo el demonio al final lo había llevado a una vida de soledad y de desprecio por parte de los demás. Soledad y desprecio. Eso es lo que el demonio termina dando a todos aquellos que quieren rendirle pleitesía, culto, a todos aquellos que de alguna manera siguen la corriente. Algunos dirán, yo jamás quiero meterme con el demonio, yo lo único que quiero es disfrutar de vez en cuando algo de la vida. Déjame decirte que todo aquel que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y si es enemigo de Dios, entonces es amigo del enemigo máximo de Dios, que es el diablo. De una u otra manera, si nos alejamos de Dios, nos sometemos, aunque no sea voluntario, aunque no sea consciente, pero nos sometemos a la influencia del demonio, y el demonio siempre lo que va a brindar es soledad y desprecio por parte de los demás. Dice el versículo 3 que este hombre tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle. ¿Ves lo que dice, que es interesante? No es que nadie podía ayudarle, sino que nadie podía atarle. A este hombre lo miraban de tal manera que lo único que buscaban era lograr neutralizarlo. Nadie pensaba en ayudarlo, sino en atarlo. Nadie quería compartir con él, ni aún con cadenas podían hacerlo, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas en un acto de desprecio, en un acto de marginación, ¿cierto? Como se suele hacer con aquellas personas en la sociedad que se desprecian. Es decir, este hombre era despreciado por la sociedad. Eso es lo que había conseguido con brindarle su corazón al demonio. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Nadie le podía dominar. ¿Sabes? Lo que muestra este cuadro es un hombre despreciado. Un hombre que en la sociedad no era bienvenido. Un hombre que no podía bajo ningún punto de vista ser alguien útil para la sociedad. La sociedad solamente quería mantenerlo a raya. No solo su miseria se veía evidenciada por el trato de los otros hacia él, sino en el desprecio que él mismo se tenía a su persona. ¿Notas esto? Dice el versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. No nos dice claramente qué era lo que decía el endemoniado, solo nos dice la Escritura que se escuchaba, es decir, la gente de los alrededores cuando se iba a dormir, escuchaba de lejos los gritos del endemoniado. Muchas veces nosotros escuchamos gritos a lo lejos de personas que están gritando y nosotros no logramos entender lo que dicen, pero sin lugar a duda no son personas que están en un estado pacífico. A veces nosotros ponemos atención, ¿qué será lo que está pasando? Porque sentimos a lo lejos gritos, algo está sucediendo. ¿Quién sabe lo que el endemoniado decía? Pero quizás el hecho de que él se hería a sí mismo con piedras nos dice
de que de alguna manera lo que él gritaba por todos lados era su miseria. Él se odiaba a sí mismo. Él lo único que quería era liberarse de esa situación, de esa miseria, y sería con piedras intentando de alguna manera terminar con su vida. Déjame decirte algo, hoy en día vemos muchos jovencitos que precisamente por brindarle su vida al demonio, quizás no buscando una posesión, pero creyéndole al demonio, vemos que a veces muchos de ellos terminan cortándose y hay marcas en los brazos de muchos jovencitos y jovencitas. Yo he sido testigo de cosas como esa y es terrible. El demonio es lo que hace con las vidas que se apartan de Dios. El demonio destruye la vida que no se somete a Dios. Es como a veces vemos en esos programas de animales, ¿no? Donde aparece el león y lo que hace el león es precisamente apartar a las personas, las aparta de la manada, porque en la manada las personas se hacen fuertes. Por eso la importancia de mantenernos siempre juntos como iglesia. Esas personas que se van apartando de alguna manera son presas fáciles para el demonio, como cuando el león sale a buscar la manada y trata de apartar al más débil de la manada, porque cuando ese débil se encuentra solo es cuando él salta encima de ese animal y entonces lo muerde en el cuello y lo neutraliza. Eso es lo que de alguna manera debe haber hecho el demonio con este hombre o con estos hombres. Lo neutralizó. Lo dejó sin efectividad, sin propósito. El demonio te promete liberación cuando te dice, haz esto y aquello, déjate de someterte a Dios. Eso fue lo que de alguna manera el demonio hizo con Adán y Eva cuando le dijo, porque de todos los árboles del huerto dijo Dios que no podías comer, y entonces Adán y Eva le dijo, no podemos comer de ese. Pero el demonio inmediatamente quiso infundir en el corazón del hombre duda acerca del amor de Dios, que Dios no le amaba realmente. Dios había puesto un árbol para que el hombre no fuera un robot, le amara voluntariamente, pero eso es lo que hace el demonio, ponerte dudas. Él te dice, mira, si tú sigues mis palabras, vas a hallar liberación, pero lejos de hallar liberación, lo que el hombre halla es precisamente desprecio, ataduras y un vacío existencial. Este hombre se encontraba vacío, por eso se golpeaba con piedras y gritaba por los montes su vacío existencial. Eso es lo que hace el demonio. ¿Qué hizo Jesús frente a esta situación? ¿Puedes entonces más o menos ver el cuadro del endemoniado? ¿Puedes ver ese cuadro? ¿Qué hizo Jesús para que sus discípulos entendieran el cuadro y pudieran ver más allá del terror? Pues te puedes imaginar que si nosotros nos hubiese tocado estar allí, nos habría aterrorizado el asunto, ¿no? Imagínate la situación. Llegar al otro lado después de una tormenta, ¿cómo viene el corazón? Agitado. Y que de pronto te aparezca un tipo desnudo gritando, es como que alguien dice, bueno, ya paremos un poco, ¿no? Un poquito de tranquilidad. Y entonces el Señor, en esta sección donde de alguna manera el evangelista nos quiere mostrar este cuadro del Gadareno, el Señor hace algo tremendo. Hace que el demonio se manifieste. Que los discípulos puedan entender la raíz de este problema. Que no era un lunático, no era un tipo que estaba, que estaba loco, sino que era una persona que de alguna manera había rendido su corazón a quien no tenía que rendir su corazón, y que los discípulos debían entender el grave peligro que significaba precisamente el enemigo que tenían que enfrentar, y que ellos debían estar conscientes de cómo el enemigo actuaba, y que ellos debían estar conscientes que frente a ese enemigo, en el poder de Cristo, ellos podían vencer. Y entonces el Señor hace que se manifieste
la manifestación del Gadareno. Mira lo que dice el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. ¿Notas eso? ¿Sabes? Este hombre, cada vez que se enfrentaba a las personas, los hombres le temían, por eso lo ataban. Pero cuando llegó el Señor no tuvo que tener a personas que de alguna manera le ayudaran a atar a este hombre. Este hombre llegó tal vez con el vivo deseo de agredir al Señor. Quién sabe cómo fue el cuadro, quizás venía con una de aquellas piedras con las que él mismo sería, venía a agredir al Señor, pero cuando se acercó al Señor, dice la palabra de Dios que este hombre, aun cuando estaba endemoniado y los demonios que tenía dentro de él, no pudieron resistir a ese que era más que un hombre, era Dios con nosotros, y se arrodilló ante el Señor. Reconoció su señorío. Reconoció quién era el Señor. Tú te puedes imaginar el cuadro de los discípulos hace un ratito, momentos atrás, vieron a este hombre que ellos se preguntaron, ¿quién es él? ¿Quién es este hombre? Que aún los vientos lo obedecen. Ahora ven este cuadro de un hombre endemoniado, loco, que infundía temor, arrodillado frente al Señor. Dice el versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Nota esta declaración. Los discípulos habían escuchado a muchas veces estas declaraciones, tú eres el Hijo de Dios, pero sabes que a veces nosotros podemos repetir ciertas frases, pero a veces el Señor tiene que preparar ciertas situaciones para que esas frases en las cuales nosotros nos hemos ido como acostumbrando adquieran mayor relevancia. Tú puedes pensar, meterte un poco en la mente de los discípulos, no solo en lo que está pasando con el Gadareno. Los discípulos habían visto al Señor calmar la tempestad y ahora ven a este hombre endemoniado que se arrodilla y dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ahora esta frase, el Hijo del Dios Altísimo, adquiría mayor relevancia porque ellos habían sido testigos que sí, no era cualquier hombre, era el Hijo del Dios Altísimo, porque aún los vientos y el mar le obedecen. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Mateo dice que no nos atormentes antes de tiempo, dice Mateo, que es paralelo a esta historia. Reconocieron su sentencia, no solo su señorío. Yo digo reconocieron porque ya nos vamos a dar cuenta que no era solo un demonio el que estaba ahí. Reconocieron su sentencia. ¿Sabes? El diablo sabe quién es el Señor. El diablo sabe eso. Vuelvo a decirte, y lo digo en el temor del Señor, quienes hemos estado en momentos donde hay endemoniados, sabes, un endemoniado no puede resistir cuando tú le hablas de la sangre de Cristo. No lo pueden resistir. Muchas veces cuando tú estás con una persona que está así en un estado de demonismo, que está posesa por el demonio, cuando tú intentas, porque esa es la idea, no es hacer un show con una persona endemoniada como muchos hacen, que empiezan a gritar y a proferir conjuros. No, la idea es que esa persona, al igual que cualquier inconverso, pueda recibir a Cristo como su Salvador, pueda venir a Cristo en arrepentimiento y fe, que él pueda confesar como todos nosotros que Cristo es el Señor. Obviamente en una persona posesa por el demonio eso puede ser un poquito más difícil porque el demonio de alguna manera trata de neutralizar la mente de aquel que ha poseído. Pero cuando tú estás con una persona y le dices, repite conmigo, la sangre de Cristo me libera de todo pecado, y entonces el demonio comienza de pronto a callarse y la persona comienza a repetir la sangre de Cristo, y allí es donde el demonio vuelve a tomar a la persona, o se ríe o intenta sacar la mente de esa persona para desviarla, o grita. Es aterrador el cuadro, pero la sangre de Cristo hace temblar al demonio.
Ellos reconocieron que estaban sentenciados. Dice el versículo 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús decía eso. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Esto no era algo porque el Señor no tuviera todo el entendimiento de lo que estaba pasando, sino que Él quería que entendieran los discípulos a lo que se estaban enfrentando. Esta manifestación tenía dos propósitos: liberar al gadareno y manifestar a los discípulos quién era el Señor. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El Señor les va a decir la respuesta, véanla ustedes mismos. Yo soy aquel que el mismo demonio, el poder que más teme el hombre, también lo obedece. Soy Dios. ¿Cómo te llamas?, le dice el Señor. Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Ahora el demonio no resistió a la pregunta del Señor. Vuelvo a decirte, cuando tú estás con una persona endemoniada, el demonio se resiste a responder, claro, porque está frente a hombres comunes que de alguna manera intentan llevar la palabra de Dios. No hay ningún poder en el hombre, es llevar la palabra de Dios, pero aquí el demonio no se pudo resistir, reconoció su sujeción, reconoció su señorío, la sentencia que estaba determinada para ellos por el Señor, reconoció su sujeción y le dice, me llamo Legión. Una legión, pensando en los soldados romanos, que es el contexto, tenía más o menos 6.000 soldados. Es decir, que podemos pensar que si eran 2 endemoniados, y podemos dividir a los demonios en esos 2 endemoniados, cada persona tendría 3.000 demonios, tal vez unos 4.000, otros 2.000, pero había miles de demonios dentro de ese hombre. Miles de demonios. ¿Te acuerdas lo que el Señor había dicho? Cuando un hombre sin el poder de Dios, solo por la religión, intenta arreglar sus problemas, entonces el demonio sale por un tiempo y ese hombre intenta cambiar su vida, barrerla por sí mismo. El Señor lo grafica así, como quien barre la casa, y el demonio llega y la ve ordenada, dice que va y toma otros 7 espíritus peores. Lo que podemos pensar aquí es que de una u otra forma, no sabemos cuántas formas, o cuántas veces más bien dicho, pero este hombre a lo mejor en el pasado había intentado solucionar su problema, pero cada vez su problema se acrecentaba porque intentaba solucionarlo por él mismo. Solo Cristo puede solucionar nuestro problema. Así pasa a veces con ciertas personas. Vienen a la iglesia por un tiempo, tratan de solucionar sus problemas, ven las bondades del Señor, pero intentan hacerlo por sí solos. Pero recuerda algo, si no te rindes al Señor, no hay solución del problema. No es por nosotros. Es interesante que el demonio, que no tiene ninguna esperanza, no hay esperanza para el demonio, se sujete así al Señor. ¿Logras entender que esto es al menos paradójico? Porque uno esperaría que el demonio lanzara improperios en contra del Señor. Pero no fue lo que sucedió. Dice que se arrodilló y que obedeció a la voz del Señor, todo lo que el Señor le decía. El demonio estaba allí sujeto. ¿Te acuerdas lo que dice la historia? Y el evangelista lo deja muy claro. Cuando lo ataban con grillos, este hombre que hacía se soltaba de los grillos. Es decir, no había poder que sujetara a este hombre hasta que llegó Cristo. Hasta que llegó Cristo. Es paradójico que los demonios se sujeten hacia el Señor y nosotros que sí tenemos en nuestra vida la liberación de Cristo y que hemos sido bendecidos por el poder de Dios en nuestra liberación y el perdón, no nos sujetemos así al Señor, sin saber que si nos sujetáramos en obediencia al Señor seríamos libres de
la opresión del enemigo, porque hay distintas opresiones. El hombre pasa por distintos problemas. Como hemos visto, a veces por obedecer a Cristo nos metemos en tormentas. Eso es lo que pasó con los discípulos. Pero hay otro tipo de opresiones que el demonio genera en nuestra vida. El demonio nos tienta hacia el pecado y después nos acusa del pecado. Primero nos dice que nada va a suceder y después él quiere mostrarlo a todos los vientos. Él nos ata de esa manera. Nos ata con la conciencia que hemos hecho mal. El demonio primero nos dice que el pecado nos va a liberar para luego después acusarnos y atarnos. No hay peor opresión que la que hace el enemigo. Nosotros podemos claramente enfrentar los problemas del día a día cuando confiamos en el Señor. Las pruebas que el Señor envía a nuestras vidas a veces nos ahogan, pero podemos nosotros en el poder de Dios. Pero cuando nuestra conciencia, producto del pecado y de la opresión del diablo, diciéndonos hiciste esto, es difícil salir de allí, es doloroso, es tensionante, es depresivo. Muchas personas caen en depresión por recordar pecados que no quieren que nadie los conozca. Eso hace el demonio. Nosotros nos liberaríamos de tanta opresión. Por cierto que van a venir problemas, pero de opresiones innecesarias como la opresión del demonio, cuando obedecemos a Dios. Dice Pablo en Romanos 16, 19, dice, porque vuestra obediencia, le dice a los romanos, ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Por qué le dice esto Pablo a los romanos? Es interesante la palabra que utiliza allí, ingenuos, porque en el griego es una palabra que da la idea de algo sin mezcla. Sin mezcla. Básicamente, el apóstol Pablo está diciendo que hasta el momento ellos habían sido personas que manifestaban un testimonio correcto, pero el testimonio correcto y la obediencia siempre es débil. La obediencia de ayer no es la obediencia de hoy. Nosotros tenemos que trabajar día a día con la obediencia, porque a veces podemos ser ingenuos para el mal. Es decir, que a veces hay ciertas cosas que producen mezcla en nuestra vida y se mezclan ciertos conceptos. Por eso que el salmista dice, examíname, Dios, ve si hay en mi maldad, porque hay ciertas cosas que no nos damos cuenta. Hay ciertas obediencias a medias que se disfrazan y se mezclan, y nosotros podemos llegar a pensar que estamos obedeciendo, y en nada más ni nada menos que de alguna manera la tentación del diablo, la seducción del diablo, para llevarnos a un punto de desobediencia donde él pueda oprimirnos. Por eso dice el versículo 20, y el Dios de paz, mira lo que dice, el Dios de paz, cuando obedezcamos sin mezcla, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, dice Pablo. Cuando obedecemos a Dios sin mezclas, sinceramente, constantemente, dice el apóstol Pablo, la paz de Dios vendrá a nuestras vidas. ¿Notas que es la paz de Dios en nuestra vida la que aplasta al diablo? Porque cuando nosotros tenemos no solamente la paz con Dios por medio de la fe en Él, cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, tenemos paz con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, pero venimos a Cristo y le decimos, yo soy un pecador perdido, perdóname, viene la paz con Dios. Pero ¿sabes qué? La paz de Dios es cuando mantenemos comunión con Él. ¿Amén? ¿Sabes? Si nosotros nos ponemos a vivir una vida de mezcla, de hipocresía, lo que sucederá es que no habrá paz en nuestra vida. Es precisamente cuando nos acostamos, como dijo alguien en cierta oportunidad. El otro día lo escuchaba de alguien decir lo siguiente, ¿sabes qué? Mi madre decía, así mencionaba este hombre, que la almohada más blanda es la almohada que tiene que ver con la paz de Dios en nuestra vida. Es la almohada más reconfortante cuando tú pones tu cabeza en la almohada y tienes paz con Dios. Es entonces que el diablo no te tiene atado de una u otra manera. Eso es lo que el apóstol de alguna manera le quiere decir a los romanos. Dice, tengan cuidado, porque la comunión con Dios es frágil. Frágil. De pronto se pueden mezclar. Bueno, hemos visto de alguna manera aquí
lo que es el gadareno, ¿cierto? Lo que de alguna manera nos presenta el cuadro acerca del gadareno endemoniado, pero en segundo lugar vemos ahora frente a este cuadro del gadareno la gestión de Emmanuel. Es decir, lo que Cristo hizo. Una gestión es lo que se hace, lo que se lleva a cabo, la diligencia que se va a hacer. Y en este caso es la gestión de Emmanuel, de Dios con nosotros. Los discípulos habían preguntado ¿quién es este? Bueno, este es Dios con nosotros. ¿Qué debía hacer Cristo frente a esta situación? Ustedes vieron ya la situación, podemos llegar a cuestionar la solución brindada por el Señor cuando la leamos ahora y la veamos, porque de pronto el Señor lo que hace es liberar a este endemoniado, pero entonces los demonios le dicen permítenos ir al hato de cerdos. Habían ahí unos pastores de cerdos, pastoreaban cerdos. Y entonces el demonio le dice, ¿nos permites ir al hato de cerdo? Y entonces los cerdos se precipitaron a un abismo, un precipicio que había allí. Y entonces alguien podría preguntar y decir, ¿qué debía hacer Cristo frente a esta situación? Podemos llegar a cuestionar lo que pasó allí y preguntarnos, ¿no debía haber pensado, ideado algo mejor? ¿Cómo terminar con esta situación nuestro Señor? Porque de alguna manera ese era el sustento de estos hombres. ¿Debía el Señor haber pensado un poco más? ¿No es que a veces nosotros también nos ponemos a pensar así? ¿No había una solución mejor, pensamos nosotros? Una que no hubiese creado tanto conflicto. Entonces lo primero que vemos allí es la decisión del Señor. En ese punto donde el cuadro ahora nos saca del gadareno para enfocarnos en Cristo y en la gestión de Emmanuel, vemos lo primero allí, en la decisión del Señor, en el versículo 11, y dice que estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Versículo 12, y le rogaron todos los demonios, la legión de demonios. ¿Cuánto eran? ¿Cuánto eran? Como 6.000 por lo menos, como una legión. Todos los demonios le rogaron, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Ese luego Jesús les dio permiso, en ese luego hay tanta eternidad. Para nosotros es un momento, pero en la eternidad implicaba la liberación de ese endemoniado, que debía ser pronto ya. Es que este hombre ya no podía estar más bajo esa presión. Y alguien podría decir, quizá el Señor podría haber pensado, no, bastó esa milésima de segundo para que el Señor, desde la eternidad, pensara en esta liberación y que era perfecta, ¿sabías tú? En todos los sentidos. Aun cuando nosotros, desde nuestra perspectiva de la eternidad, lleguemos a pensar que podría haberse pensado mejor la cosa. Porque dice que y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Versículo 13, y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000, y el hato se precipitó, 2.000 eran los cerdos, ¿no? Que eran como 2.000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron los 2.000 cerdos. Es decir, ahora había una imagen dantesca, ¿te puedes imaginar? 2.000 cerdos ahogados en el mar. Y el mar tirando, ¿cierto?, la carne, y después que pasaron los días, todo eso podrido ahí de cerdo. ¿Te puedes imaginar? 2.000. A veces nosotros abrimos el refrigerador y decimos, ¿qué pasa aquí? Y es que no nos hemos comido algunas fetitas de cerdo. Y huele mal, ¿verdad? ¿Te imaginas 2.000 en el refrigerador? Imposible, ¿no? No entraría. Ahora mira, frente a este acto surgen las siguientes preguntas. Pensando en el cuestionamiento. Ponte tú en ese cuadro. ¿Cuántas veces Dios decide hacer cosas de las cuales desde tu punto de vista hay un desatino, ¿no? Hay como que de alguna manera el Señor debería haber pensado mejor las cosas? ¿Te ha pasado eso alguna vez o no?
A mí me ha pasado, donde yo me pregunto y le digo al Señor, no podía haber sido de otra manera, Señor. Quizás, por ejemplo, algunos se pueden preguntar, ¿fue apropiada la decisión del Señor? A veces hablamos así, ¿es apropiado lo que el Señor hizo? ¿Es correcto haber afectado una fuente de trabajo? ¿Ves? A veces nosotros nos ponemos a pensar en cuestiones que tienen que ver de este lado de la eternidad. Pensamos en algunas pérdidas pequeñas, que para nosotros son grandes, por cierto. Para nosotros son grandes. Pérdidas pequeñas, cuando nos ponemos a pensar, pero mira, ¿será apropiado? Ahí habían unos hombres que se alimentaban de la ganancia, del trabajo, de los cerdos. ¿Fue apropiado lo que hizo el Señor? ¿Es apropiado lo que el Señor hace en mi vida con lo que sucede? Esas cosas que a veces yo no las puedo entender, que el Señor para liberar a alguien haya permitido. ¿Por qué el Señor directamente no les dio permiso y le dijo, no salgan simplemente de aquí, salgan de aquí? ¿Podría haber hecho eso el Señor, sí o no? ¿Sí? No, podría haber dicho el Señor, el Rey del universo, el todo sapiencial Señor del universo, el sabio de los sabios, el omnisciente, el que todo lo conoce. Podría haber dicho no, porque si yo los dejo meter en el lago de cerdo, va a haber gente que va a ser afectada. Ese es el trabajo, fuera de aquí, váyanse al desierto. No se metan en los cerdos, pero el Señor dice que en el momento les dijo, vayan a los cerdos. Eso es una decisión que desde este lado puede parecer desatinada. ¿Es dueño el Señor de hacer lo que le plazca con todos nosotros, sí o no? Así es. A veces hay enfermedades, hay situaciones que a veces nosotros pensamos que es como un descuido del Señor, sin saber que detrás de eso hay una decisión eterna que trasciende a nuestra mente finita, dictaminada por la infinita mente superior de Dios. Estas y otras preguntas que pueden venir en nuestros cuestionamientos pueden quedar satisfechas al entender no solo la decisión, sino la disciplina del Señor. El Señor trabaja en forma, por así decir, multiforme. Nosotros podemos pensar que aquí hay una liberación nada más, que la decisión del Señor tiene que ver con una liberación, pero ¿sabe qué? Aquí la decisión del Señor no solo tenía que ver con una decisión de liberar al gadareno, sino también con la decisión de disciplinar a esos hombres. La disciplina del Señor. ¿Qué decía tocante a los servos de la ley? Porque ahí había gentiles en ese lugar y también había judíos. ¿Qué decía la ley? Deuteronomio capítulo 14, versículo 8, hablando del cerdo, dice, el cerdo será inmundo, de la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. El cerdo estaba prohibido por la ley. Sobre todo porque no tenían los adelantos de hoy en día, había razones higiénicas. El cerdo es una carne bastante contaminada, así que no se trata. Pero también había razones ceremoniales. El cerdo era considerado un animal inmundo en el tiempo de la ley. La maldad del pueblo se venía arrastrando ya desde los profetas, 700 años antes de Isaías. Isaías en el capítulo 65, versículo 3, llama la atención al pueblo el pueblo ya de alguna manera había dejado la idolatría, pero todavía tenía algún tipo de gestión con la idolatría, porque vendían ciertos artefactos en el tiempo de Isaías que si bien ya no los relacionaba con la idolatría, porque Dios estaba trabajando en eso en el pueblo de Israel, pero de alguna manera permitía a los judíos involucrarse en la idolatría, no directamente, pero sí vendiendo y proveyendo ciertos materiales. Dice en el capítulo 65 de Isaías, versículo 3, pueblo que mi rostro me provoca de continuo a ira, dice el Señor, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Eso era
cultos idolátricos, cultos en secreto, de brujería, de superstición. Versículo 4, que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos, pasan la noche. Quizás ese tipo de cosas fue la que llevó al endemoniado a quedar endemoniado. Que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. ¿Sabe qué? El cerdo estaba asociado al paganismo, a la idolatría, a la maldad. Y estos hombres, desconociendo o desestimando, más bien dicho, la ley, de alguna manera, como cuando hemos visto, ¿cierto?, en estos días, en la hora silenciosa, pasando por alto las normas de Dios, voluntariamente, impíamente, menospreciaban la verdadera fe. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Dios los disciplinó. Escucha bien esto porque es muy importante, como una lección para nuestra vida. Quiero que todos lo escuchen. Quiero que yo lo vuelva a escuchar con atención. Esta frase, si de todo el estudio, esta es la frase que te queda: yo habré cumplido con mi propósito en este día. Dios se encarga de mandar al barranco lo que nos aleja de Él. ¿Escuchaste eso? Te lo repito por si por allí no lo agarras. Dios se encarga de mandar al barranco, destruir todo aquello que nos aleja de Él. Todo. Esto era una disciplina de Dios para los hombres de ese pueblo, para los hombres de ese lugar. ¿Cómo reaccionó la gente a este maravilloso milagro de liberación? ¿Cómo reaccionó la gente? Hemos visto el gadareno endemoniado, la gestión de Manuel. Mira lo que vemos ahora, la gente espectadora. ¿Cómo reaccionó? En ocasiones la reacción de los que observan el poder y la gracia de Dios nos desconcierta. Uno esperaría que la gente dijera: wow, no te puedo creer. Sí, pero se cayeron los 2000 cerdos al agua. ¿Pero qué importan los 2000 cerdos? Mira este hombre que estaba endemoniado. No lo puedo creer. Gloria a Dios. Perdón, Dios, por todo lo que hemos hecho. Quizás nuestra falta de atención a la ley ha traído tinieblas a este lugar. Quizás dentro de los que apacentaban cerdos habían familiares de este hombre. Quizás los padres de este hombre. Y deberían haber dicho en ese momento: bendito sea el Señor, mi hijo, mi hermano, mi vecino que estaba endemoniado, encadenado por el diablo, ha sido liberado. Mira el miedo que esta gente mostró al poder de Dios. Versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. ¿Ves? En vez de venir como lo había hecho el endemoniado y postrarse ante el Señor, ¿saben lo que hicieron ellos? Huyeron. ¿Es interesante eso? ¿Sabes que eso suele suceder con algunas personas? Ven el poder de Dios, ven la obra de Dios, ven lo que Dios está haciendo, pero ¿sabes? Sienten como una especie de temor de involucrarse más. Es como que de pronto sienten temor, no sienten temor del pecado, ¿ves? ¿Sabes qué? Ellos no sienten el temor de estar en un baile, de estar en una tomatera, como dicen algunos, ¿verdad? No sé si será así en México, una tomatera, ¿cierto? Alguien puede decir que es una tomatera donde venden tomate. No, la gente está tomando, ¿no? Allí no sienten temor, parece que incluso lo disfrutan, bailando y moviéndose de aquí para allá, uno frente al otro, qué ridículo que se ve. Pero ¿sabes qué? Parece que la gente no tiene temor allí. No sale huyendo. Pero cuando ve el poder de Dios, cuando ve la obra de Dios, cuando el poder de Dios los enfrenta con su propio pecado, ¿sabes que en vez de venir arrodillados, huyen? El miedo al poder de Dios. No solo el miedo, mira su mirada del poder de Dios. Te lo voy a leer en la versión de la Nueva Traducción al Viviente, versículo 15. Pronto, una multitud se juntó alrededor de Jesús.
fueron y dijeron, oye, ¿saben lo que sucedió? Y vino una multitud, se juntó y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios, se encontraba, escucha bien esto, sentado allí, ¿te acuerdas antes que nadie lo podía atar? Sentado allí, completamente vestido en honra y en su sano juicio, y una vez más, en vez de todos a unísono venir delante del Señor, inclinarse y decir, Señor, yo también quiero ser tocado por tu mano, dice que sintieron miedo. Huyeron y sintieron, ¿está bien, amiga? Huyeron y sintieron miedo. La palabra en el griego es fuga, se fugaron. Y la otra palabra es parecido, phobos, tuvieron fobia. ¿Viste como cuando alguien le tiene miedo a ciertas cosas? Así hay algunas personas que en vez de tenerle miedo al pecado, le tienen miedo a Dios. En vez de tenerle miedo al pecado, porque escúchame una cosa, cuando una persona va a un baile, después de escuchar la verdad de la palabra de Dios, cuando una persona es capaz de ir a un lugar y estar en un lugar donde hay un antro de vicio con maldad, la gente diciendo groserías, donde hay música malvada, donde hay un compañerismo malvado, y esas personas pueden estar tranquilas allí, yo me pondría a dudar si realmente el Espíritu Santo ha venido a habitar a esa persona. Porque a quien el Espíritu Santo habita, produce en las personas un desánimo cuando ve esas cosas. Por cierto que a veces se enfrenta a esas situaciones, pero las personas que tienen el Espíritu Santo dentro de él se siente de alguna manera molesto, se siente molesto al decir groserías, se siente molesto al escuchar groserías, se siente molesto cuando hay música que odia a Dios. Y ¿sabes qué? Yo me preocuparía, yo allí tendría miedo, porque ¿sabes qué? En cualquier momento puede venir el Señor, o en un accidente tú puedes morir en esa condición para cerrar los ojos y estar en el infierno por la eternidad, porque un cristiano entiende que esas cosas no pueden ser más en su vida. Pero hay gente que no le tiene miedo a esas cosas, le tiene miedo a Dios y a su poder. Ahora nota su mezquindad. No solamente su miedo, su mirada al poder de Dios, sino que su mezquindad, su avaricia ante el poder de Dios. Versículo 16, que lo vuelvo a leer en la Nueva Traducción del Viviente, dice: entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos, lo que había acontecido con los cerdos, y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que hiciera algo por ellos también. No. Comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. ¿Cómo? Antes no tenían paz. No te extrañes, ¿eh? Así pasa con muchos. Y sabes, Señor, mira, de alguna manera, por un momento me pareció interesante, pero mejor ándate de nuestras vidas. Ándate. Como que queremos que el Señor, para el impío, dice la Biblia, no hay paz para el impío. Dice literalmente, para el impío no hay paz nunca. El impío puede pasarlo bien por un segundo, puede disfrutar, pero no hay paz para el impío. Y llegamos al final. El gadareno endemoniado, la gestión de Manuel, la gente espectadora, necia. Y terminamos con la generosa encomienda. Es maravilloso lo que viene a continuación. ¿Cuánto desprecio al Señor, no? El Señor viene de desprecio en desprecio. Los fariseos lo despreciaron. Tú no. ¿Sabes por quién has aceptado? Por el demonio has aceptado. ¿Qué desprecio es ese? ¿Cómo puede ser despreciada una persona tan maravillosa? Y lo despreciaron los fariseos. Los mismos discípulos en un momento
pusieron duda acerca del Señor, poniendo duda, oye, no tienes cuidado de nosotros. ¿Qué desprecio ese también? Desprecio es no darle el precio correcto a la cosa. ¿Cómo Dios, el Señor, no va a tener cuidado de nosotros? La gente que decía que le quería seguir, le menospreciaba. Déjame que vaya. Ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es digno de mí. Desprecio, 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 desprecio. ¿Cuántas veces despreciamos al Señor? Lo despreciamos y lo despreciamos sin entender que estamos despreciando nuestra vida. Y entonces el Señor nos muestra la generosa encomienda. La generosa encomienda. Versículo 18. Al entrar él en la barca, ya que le dijeron que se fuera, ¿no? Qué respetuoso, qué caballero que es el Señor, ¿no? Entró en la barca. El que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ahora nota lo que el Señor le está diciendo. Este hombre con sinceridad le está diciendo, escúchame, ¿a dónde voy a ir? Tú me liberaste del demonio. Versículo 19, mas Jesús no se lo permitió. ¿Por qué? Sino que le dijo, vete a tu casa. ¿Notas que anteriormente el Señor le había dicho a uno que quería ir a su casa para entrenar? Le dice, el que ama padre y madre, porque el Señor sabe cuáles son las intenciones. Pero aquí cambia el mandato del Señor, porque el Señor sabía la intención de este hombre. Le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20, y se fue, el Señor sabía que esta encomienda no iba a ser sin fruto, y se fue, el endemoniado está diciendo, y comenzó a publicar en Decápolis. Decápolis eran 10 ciudades de origen griego. Cuán grandes cosas él comenzó a publicar, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La generosa encomienda. ¿Sabes? El Señor podría haber dicho, ¿sabes que ya que me despreciaron esto, vete tú conmigo? No me eres útil. Pero a veces el Señor en su gracia deja ciertas cosas. Y en esta situación él dejó a este hombre que quería seguirle sinceramente. Y le dijo, no, le dice, quédate acá. ¿Sabes por qué? Porque estos tipos que están acá son tan necios, no me van a escuchar a mí. Quizás te van a escuchar a ti. Quizás van a escucharte a ti. La generosa encomienda. ¿Sabes? El Señor quiere usarte a ti, a ti, a ti, a ti y a mí. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas allá adentro. Para que anunciemos. Para que anunciemos. Este domingo es una oportunidad más para anunciar. Este domingo es una oportunidad para traer. Quizá muchos de ustedes no te conozco totalmente, yo puedo ver caras, no corazones. Quizás tu interés para este fin de semana es un baile, una fiesta. ¿Cuál es el interés de esta semana? ¿Sabes? Este fin de semana tenemos una fiesta, pero acá en la iglesia, ¿sabes cuál es? 4 personas van a declarar públicamente que ellos son seguidores de Cristo. Es una oportunidad para que otros conozcan mi vida. Tenemos una gran fiesta, pero es una exhortación para ti. Para que cuentes a los demás con tu vida, con tus palabras, con tu testimonio, que Cristo ha hecho maravillas en tu vida. Si es que las ha hecho, si es que has permitido que Él haga esas maravillas en tu vida. Padre Celestial, qué tremenda historia, Señor. Qué historia la del Gadareno. Padre, bendice a esta manada pequeña. Bendice a tu pueblo, bendícenos. Que no olvidemos tu liberación.
que miremos tu obra con gozo y no de lejos, que te abracemos totalmente y no te pongamos al margen de nuestra vida, no te rechacemos. Señor, que verdaderamente nuestro propósito de servirte y de seguirte sea firme, que no haya mezcla en nuestra obediencia. Ayúdanos, Señor. Gracias por lo que tú nos has encomendado, porque tú estás con nosotros para darnos el poder y la victoria. En el nombre de Jesús.